Bienvenidos a la Sala de Maestros, un podcast en donde los profesores dicen lo que realmente quieren decir. Y el día de hoy quiero poner sobre la mesa una frase que creo que a varios docentes escuchamos la semana pasada y nos llamó mucho la atención y con eso causó mucho terror. Y fue, vamos a evaluar el tercer periodo. Yo soy la Ticherina. Yo soy Ofelia. Y yo soy Carlos. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema tan importante que para los docentes representa algo, creo que fue terrorífico. Según nuestras autoridades educativas, se nos proporcionó un calendario que fueron las estrategias para el regreso a clases. Esto fue un calendario para las acciones siguientes, que es respecto a la evaluación del periodo, el término del ciclo escolar y el inicio del siguiente año lectivo. Todas estas fechas que nos proporcionaron causaron cierto terror en nosotros porque teníamos una información completamente diferente y el día de hoy, a estas alturas, sabemos que esto cambió totalmente. Obviamente por la contingencia que estamos viviendo en México, sabemos que iba a haber modificaciones. Sin embargo, estas fueron bastante rápidas y no estábamos acostumbrados o no estábamos a la espera de qué era lo que iba a pasar. Las fechas que nos dieron fueron que el 5 de junio nos íbamos a someter los docentes a un consejo técnico escolar en donde íbamos a establecer estrategias y acciones para la evaluación de los alumnos. Después de esto nos dijeron que el 19 de junio iban a concluir completamente las actividades educativas y del 22 de junio al 3 de julio se iba a hacer la emisión de boletas y certificados digitales. Toda esta información que estoy dando ahorita fue una publicación que se realizó el día de ayer en actividades para concluir el ciclo escolar 2019-2020 y creo que esta es la parte medular de esta transmisión que estamos realizando. Para empezar, porque todos estamos preocupados porque no sabemos cómo vamos a evaluar. Ni idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar en esta ocasión? Y creo que algo bastante importante y lo único que hemos logrado identificar en esta pandemia que estamos viviendo son dos cosas. La primera es que los alumnos no son seres 100% digitales y la segunda es que los docentes no estamos realizando nuestro trabajo al 100%. Ni los maestros tampoco son 100% digitales. No. Exactamente. Los maestros tampoco somos 100% digitales y creo que eso es algo que todos descubrimos en esta ocasión. Sí, así es. Entonces, ¿qué les parece a ustedes esta información? Pues en primera es una gama de situaciones en las que creo que todos estamos. Primero nos agarraron en curva, así como nos dices, o sea, nos agarraron completamente en curva. No sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo. Hay opiniones desde las de, pues, voy a ubicar a mis alumnos. He visto personas, compañeros docentes que incluso es de, vayan preparando su carpeta de evidencias, vamos a mandar a llevarlas a la escuela, tienen de tal a tal fecha para llevarlas, yo recibirlas, revisarlas, evaluarlas. Que honestamente, maestros, vamos a revisar el trabajo de 3 meses en menos de una semana. Honestamente, no creo. Sinceramente, esta situación que estás mencionando es algo maratónico. Sí. Es algo que tenemos que realizar, pero en el transcurso, desde que inició esta cuarentena sanitaria, que fue del 17 de marzo para muchos maestros de Jalisco, del 23 de abril para maestros del 23 de abril de marzo para los maestros de la República, toda esta información nos tuvimos que capacitar de una manera en la que según nosotros iba a estar adecuado o iba a ser correcto lo que estábamos realizando. Pero nos hemos dado cuenta que no es posible, que los maestros no están capacitados para dar clases en línea y lo peor del caso es que muchas veces ni siquiera están capacitados para dar clases de forma presencial. Y obviamente no estoy hablando de todos los docentes. No. Hay maestros que son bastante buenos y me parece que tienen una didáctica y una secuencia que excelente, excelente, exactamente, pero hay otra situación que sí es preocupante y es la tecnología que están manejando los maestros para poder calificar a sus alumnos. Una de las cosas es qué tipo de actividades estamos dejando, qué les vamos a evaluar. Ahorita que mencionaste lo de la carpeta de evidencias,
Nuestro secretario la semana pasada, que fue el día viernes creo, fue el 29 de marzo, no, perdón, 29 de mayo, nos dio una conferencia en donde nos decía que las carpetas de evidencia, que eran las que iban a mostrar el avance que nuestro alumno tenía en el transcurso de la cuarentena, no van a ser evaluadas al 100%. Pues es que, ¿cómo lo vas a evaluar? Si se supone que en primera no debemos de tener... Es que es algo incluso contradictorio, porque se supone que no tienes que tener contacto. Creo que hay un dictamen, no sé, no estoy muy segura, pero creo que hay un dictamen en el cual está prohibido incluso citar a los alumnos a la escuela. Entonces dices, chin, ¿qué voy a evaluar? ¿Cómo le voy a evaluar? O simplemente hay otros que, pues, no sé, conozco una escuela en la que van a evaluar completamente con primer y segundo periodo, un promedio de esos dos, y dices, Dios santo. Entonces tenemos una situación en la que por lo menos yo sí me siento preocupada, porque digo, ¿qué voy a hacer? ¿Se vale? ¿Es justo para los que estuvieron trabajando, para los que estuvieron entregando, para los que no? Es decir, a los que de verdad no se preocuparon, o incluso está la parte de no pudieron por cuestiones económicas o pues cuestiones sociales, pero están la otra parte que creo que a todos nos da mucho coraje, el hecho de que es cinismo de no lo voy a hacer y punto. Exactamente, llega un punto en el que nosotros como docentes llegamos a dividir esa parte. Sabemos cuáles son las necesidades y sabemos que fue un momento en el que teníamos que dividir a los alumnos que tenían las posibilidades de conectarse por medio de internet y también a los alumnos que contaban con esa restricción. Pero ahora creo que el punto y esta parte central que nos está manejando el calendario de actividades es ¿cómo vas a evaluar a una persona que no trabajó? ¿Cómo vas a evaluar a alguien que está tratando de no entregar sus trabajos? Porque siendo sinceros, eso es algo que sucede, y lo peor del caso es que no solamente es en educación básica, sino que también es en otros niveles. Entonces, educación media superior, no, exactamente. Bueno. Entonces, ¿en dónde queda esta parte de responsabilidad de los alumnos al momento de que están dando su mayor esfuerzo, vamos, Claro. porque se les está reconociendo que es un momento diferente? ¿Y qué va a suceder en otra ocasión? Entonces, hay que verificar esta información. De otras cosas, la situación que está sucediendo con los docentes que no se están capacitando para poder ser unas personas que están, ese es otro punto. Que están trabajando en línea. Ese es un punto y creo que da mucho coraje. Yo en lo personal, a mí me da mucho coraje el hecho de que se levanten el cuello y digan, pues los voy a evaluar en un principio nos tocó escuchar que había maestros que decían, yo le mandé los trabajos, no sé por qué vía o por qué medio, probablemente quiero pensar que por correo electrónico, y yo se los voy a revisar hasta regresando de la contingencia. Pero, oh, sorpresa, resultó que pues no hemos regresado y quién sabe hasta cuándo vamos a regresar. Entonces, ¿qué vas a evaluar? ¿Cómo los vas a evaluar? ¿Cómo los van a evaluar? Y todavía estas personas se levantan el cuello diciendo que los pueden evaluar, que tienen evidencias. Y dices, ¿en serio? O sea, ¿cómo es que me puedes decir tú, maestro, que estuviste haciendo tu chamba? Cuando honestamente, pues no hay pruebas de esto. Una de las partes que mencionó nuestro secretario en la que nos comentaban cómo iba a ser la parte evaluativa, nos mencionaban que la carpeta de evidencias que se iba a analizar ya ahorita no tenía una validez para evaluar al alumno en una manera en la que se les fuera a quitar algún tipo de calificación, sino que al contrario, solamente iba a ser utilizada para hacer un beneficio hacia ellos. Entonces esa es una parte. Ahora, lo que yo platicaba, de la parte de los docentes, hay docentes que no cuentan con las herramientas suficientes para hacer una evaluación digna de lo que se supone que tenemos que hacer. Como decía Carlos, no tenemos
las herramientas y no somos los maestros 100% digitales, y lo peor del caso es que mucha gente no se preparó para poder llevar a cabo esta situación. Sí. Entonces, las experiencias que tenemos de las personas que no han trabajado y que no se han tratado de capacitar, porque hay muchos docentes que sí han querido hacerlo, pero hay otros que simplemente están dejando el trabajo rezagado. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de llevar a cabo esta situación? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Cómo se les va a evidenciar a estas personas el trabajo que llegaron a realizar en algún momento? Entonces, sí es algo bastante preocupante. ¿Qué estamos haciendo, sinceramente, ahorita con la educación? ¿Qué estamos creando? ¿Qué estamos preparando en los alumnos? Que ahorita lo único que están mandando son mensajes de hasta cuándo voy a dejar de subir trabajos, que ya no lo quiero realizar. Yo creo que un punto que debemos como primero valorar es qué trabajos mandamos, ¿no? Porque tengo la experiencia desde que, bueno, de que estuvimos nosotros tratando de ver qué aprendizajes quiero lograr, cuáles son los trabajos que quiero mandarle a mis alumnos para que de alguna manera, sin que yo esté ahí con ellos, sea provechoso, porque incluso a mí te comentaba yo desde mi perspectiva, desde mi forma de trabajar, dije, bueno, en un principio vamos a trabajar actividades sencillas, sobre todo vocabulario, repaso. Conozco personas que fueron trabajos de repaso, los chicos se les dificultó eso, hubo maestros quienes mandaron literal nada más para entretenerlos y hubo quienes vieron todo el tema de pies a cabeza, mandaron toda la información que incluso yo creo que en una clase normalmente no verían. Y también, pues eso nos salió a repercutir todo, desde los que intentábamos que ellos aprendieran, los que medio llevábamos, los que se les dejaran ir a la yugular. Y a todo esto también viene que los papás se quejaron, porque era mucho trabajo. Y algo que yo platicaba con, pues con mi esposo, que también es docente, es que los papás no se dan cuenta de realmente la cantidad de horas que los alumnos trabajan o que se supone que trabajarían, porque en la escuela, por lo menos con nosotros en la secundaria, los muchachos están 7 horas en la escuela, probablemente trabajando no, pero son 7 horas que actualmente se están reduciendo a ¿cuántas? 3, 4 cuando mucho, y se están quejando. Que yo lo entiendo porque soy mamá y digo, híjole, me tengo que partir en 1000 cosas, trabajo, casa, escuela, pero entonces fue como de, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Los trabajos, hay muchos niños que no entregaron porque se les hacía mucho, empezando por eso. Sí. Entonces, le dan prioridad o a la maestra o al maestro que les cae bien, al maestro que medio les entendían los trabajos, o a los maestros que les dejaban un resto de tarea, perdón, un resto de tarea, porque si no, no lo iban a librar. Es que aquí creo que uno de los problemas base de la educación es el miedo. Estamos tratando de educar, digo estamos porque soy de rubro docente, pero muchos docentes estamos tratando de educar por medio del miedo. Se les está tratando de... A nosotros nos dicen que solamente no se les califica, por ejemplo, por un examen, se les califica el esfuerzo que están realizando, pero ahorita en este momento estamos viendo que el esfuerzo no se está haciendo. Estamos viendo que no hay esfuerzo por parte de los estudiantes porque saben que de todas maneras van a pasar. Entonces, exactamente, saben que no va a haber una consecuencia mayor, saben que no se va a hacer algo en contra de ellos porque tienen los derechos de recibir educación gratuita, pero están dejando de lado las obligaciones. Y yo me centro en esto. Si nosotros como docentes no estamos aportando a que los alumnos sean unas personas responsables porque tú como maestro no estás cumpliendo con tu trabajo, entonces ¿con qué cara vas a exigir a un alumno que lo haga? Comentaba, hay algunos maestros que aún así, siendo una red social que siempre hemos manejado, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram,
que son de los lugares donde los alumnos tienen un poquito de acceso, no lo saben manejar. Te comentaba anteriormente que se hacía un tipo de cargo al momento de que les decíamos a los alumnos qué era lo que tenían que realizar, pero los maestros no contamos con esa habilidad digital de poderle decir al alumno cómo lo va a hacer, cómo me va a contestar, cómo va a trabajar. Entonces, me sucedió, de hecho, una situación en la que una alumna me comentaba que un maestro le estaba diciendo que la iba a eliminar de uno de los chats. Y la iba a eliminar porque la chica le hizo un grupo al maestro de WhatsApp para que pudiera trabajar y le puso como título la materia. Cuando posteriormente el maestro le dijo, es que tienes 2 números, entonces te elimino de uno. Y la sacó del grupo que la misma alumna le había hecho para que se pudiera comunicar con ellos. Entonces, volvemos a lo mismo, las herramientas digitales no están funcionando, pero no están funcionando no porque no sirvan, sino porque no se les está dando el uso que podríamos sacarle. Exactamente, no se les está sacando el provecho. Así Entonces, ahora sí que como dicen, no es el modo, es el mono el que lo está manejando. Entonces sí es algo bastante preocupante. Lo que nos tenemos que centrar ahorita, ya tenemos aquí el problema. El problema es la evaluación. El problema es que tenemos que darle una calificación a nuestro estudiante y esa calificación tiene que partir de las 2 primeras calificaciones que tenía en primero y segundo periodo y nosotros sabemos cómo lo vamos a evaluar. Podemos hacerlo promediando primero y segundo periodo para darle una calificación al tercero. Pero ¿qué pasó con el alumno que no quiso trabajar en el momento en el que empezamos la cuarentena? Pues se le tiene que regalar la calificación. Exactamente, esa es la palabra, se le va a regalar. Se le va a dar un número que a nosotros no nos cuesta nada poner. Jamás. No me cuesta nada levantar la pluma y decir, ok, te voy a poner un 7, te voy a poner un 8, te voy a poner un 10. No nos cuesta absolutamente nada poner un número. Pero ¿qué estamos haciendo con los muchachos? ¿Dónde está? Es que es el punto que creo que nos causa como mucho conflicto porque a mí por lo menos yo trato de fomentar estos valores de responsabilidad, de trabajo, de entrega a tus trabajos, bueno, y llegas y le vas a decir a tu alumno que sí trabajó, bueno, tienes tu 9, tienes tu 8, tienes tu 10. Sí. Pero luego van a ver que al alumno que no hizo ni el esfuerzo por levantar el teléfono y ver qué trabajo le mandaste, le vas a poner un 7, porque resulta que con los 2 periodos, con que tenga un 7 y tenga un 6, ya pasó el tercer periodo, si lo promedias. Sí, es un regalo completamente de calificación. Sabemos que el motivo es extraordinario, es algo que nunca habíamos vivido. Al menos yo tengo 10 años de docente, tengo solamente 6 con plaza, pero igual, a fin de cuentas es algo que no habías vivido. Y es que con esto, ¿con qué cara le vas a exigir a tu alumno que sí trabaja, que te siga entregando los trabajos, que siga fomentando este trabajo? Cuando al que no te entregó, pues simple y sencillamente va a tener sus 6 o sus 7 diokis. Sí. O sea, ¿con qué cara vas a exigir? Sigue echándole ganas. Exactamente. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de ver es hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos yendo en esta parte que llamamos educación. ¿En verdad estamos brindando una educación de calidad? En verdad, los planes y programas que estamos manejando, que comento, es una situación extraordinaria, pero la cultura que estamos mostrando dentro de las aulas y que los mismos padres de familia nos están ayudando a alimentar, está generando personas que van a poder ser insertadas en la sociedad en un futuro, van a ser personas que van a ser capaces de llevar una responsabilidad a cabo o van a estar huyendo de esta situación. Y lo que siempre se ha comentado, ¿se está generando una mano obrera? Claro. Bueno, desde mi punto de vista, de un tiempo para acá, yo creo que se está fomentando tener puros seguidores. Es decir, solamente sigo al que lidera o al que tiene la idea. Pero
No hay como un da tu mejor esfuerzo, como yo tengo una idea diferente, ¿qué te parece? No, ya no existe, ya existe más bien el conformismo de ¿por qué a él y a mí no? Creo que el mayor problema de esta situación es de que no hay aprendizajes. No hay aprendizajes. Y honestamente, yo puedo decir con certeza que un 10%, y creo que es mucho, un 10% de mi alumnado aprendió algo. Por la situación en la que estamos. Y no simplemente por el hecho que no hayas hecho tu trabajo, sino más bien por la dedicación que se le está imponiendo a esa situación. Entonces, vamos a tratar de verlo esto de forma objetiva. Creo que la evaluación del tercer periodo es una broma. Sí. Creo que sinceramente... Esa es la palabra. Creo que sinceramente esta situación nos está rebasando. Ya no podemos dar una calificación directa y no podemos decir, sinceramente mi alumno se lo ganó, es en verdad lo que él merece, sino que simplemente estamos tratando de trabajar también para ganarle el paso a las cosas. Oye, es como el acuerdo, antiguamente el 696, que era evaluar a partir de 5, ahora hay que evaluar a partir de 6 o 7, ¿no? Sí. Para que caigan las cuentas, para que nos salgan las cuentas. Exactamente, porque a fin de cuentas no va a haber una parte en la que no se puede realizar ese tipo de trabajo. Exacto. Entonces, sí es bastante complicada esta situación. Lo que te comentaba, al momento de que estamos trabajando con los maestros, nos damos cuenta que por más que tratemos de estar preparándonos, hay muchos docentes que no lo están haciendo. Hay muchos maestros que no están capacitados para poder dar una clase en línea, a pesar de que él tuvo la oportunidad de prepararse durante este tiempo. Y creo que por eso es como el eslabón más débil, con eso caemos todos. Todos los que hemos tratado en mayor o poco esfuerzo, pero tratar de estar ahí con ese maestro que ya todos nos encajonaron en el sentido de, el maestro nomás manda, pero no revisa. Sí. Se les olvidó un punto importante. ¿Cuál? Que la educación también es un negocio. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Explícanos. Sí, la educación pública es un negocio para las escuelas porque es una fuente de trabajo para ustedes, es una fuente hasta cierto punto de recuperación o de inversión de los impuestos del pueblo. Sí. Y si alguien quiere una educación más alta o de mejor calidad, va a optar por la educación privada. Wow, no lo había visto. Ese es un punto bastante importante, sí. Pero aquí existe una parte en la que se nos menciona, el que es perico en donde quiera es verde. Eso sí. Sí, yo estudié en escuela pública. El que es perico en donde quiera es verde. Sí, exactamente. O sea, una persona que tiene sed de superación y que quiere salirse de esa parte en la que está solamente de obtener tu 10 y ya, lo puede hacer exactamente, de conformidad, lo puede hacer fácilmente. Entonces, tú nos dices, sí, exactamente. ¿Elegiste en algún momento educación privada? Sí, la universidad, la mitad de la universidad. ¿Y cuál fue el motivo por hacerlo? Por tiempo. Porque la escuela pública no te permite una flexibilidad que la escuela privada. Entonces, ahí también es parte de la comodidad. Estás comprando comodidad al momento de que estás estudiando de forma privada. Pues no estaba comprando comodidad. Tenía que trabajar para pagar la universidad. Si dejaba de trabajar, no podía pagar la escuela, aunque fuera la pública. Ok. Pero también en la universidad se da este tipo de situación, ¿no? En la que te permite la flexibilidad de horarios o... Hasta cierto punto. Bueno, porque en la normal superior sí hay un horario en específico, que es a lo que llegábamos. Entonces sí hay un horario en el que tienes que cumplir y no hay, porque son muy pocas personas las que estudiamos la docencia exactamente en una escuela que te va a ayudar a prepararte como maestra. Como docente. Pero te está ayudando a prepararte de forma presencial. Ahora, en este caso, yo no lo había visto por la parte de... Que es como es un negocio. Es un negocio, tampoco. No, nosotros lo estamos viendo como del lado... Del lado docente. Del lado técnico, acá, tras bambalinas. Pero es cierto. Y es cierto porque sí me he dado cuenta de hasta cierto punto que no sé la audiencia cómo le ha estado yendo en escuelas privadas. Porque de las personas que conozco que son cercanas a mí,
tengo personas que están estudiando en colegio Ujú. y ellos sí han tenido clase presencial, bueno, perdón, no presencial, en línea donde el maestro de verdad se conecta vía Zoom, vía Meet, vía lo que fuera, se conecta de tales a tales horas, tienen la clase de esta materia, de tales a tales horas tienen la clase de esta materia, de tales a tales horas tienen la clase de esta materia, y más porque la persona llegada a mí sí fue como de, estamos pagando por este servicio, les estamos pagando, queremos la clase en línea porque no podemos explicarles a nuestros hijos. Sí. Y es cierto. Es que cuando pagas la escuela privada, el pagar te da un poder extraordinario Sí. sobre la escuela. Y te digo yo que hice que corrieron a 3 maestros porque eran pésimos maestros, y la ciudad de alumnos hizo que corrieran a los profesores porque eran pésimos estudiantes, eran pésimos enseñando. Wow. Ahora, también en esta cuestión de la educación en línea, la educación privada les tiene mucha ventaja a la educación Sí. pública. Mucha. No porque realmente sea de mejor calidad, pero la escuela privada puede darse el lujo de decir, si tú tienes la capacidad de pagar una colegiatura, te aseguro que tienes una computadora y Sí, conexión claro. a internet para hacer lo que yo te diga. Claro. En cambio, la educación pública tiene Sí. que adaptarse a las necesidades de los alumnos. Sí. Sí, efectivamente. Y es que, bueno, ahí aunado a lo que estás comentando, creo que es bastante importante el hecho de que el docente también tiene que estar capacitado Claro. para poder utilizar lo que al alumno le va a pedir. Entonces, es lo que nos falta a nosotros en Así educación es. pública, es lo que nos falta, esa mano fuerte, esa mano en la que te diga, tienes que hacerlo así, porque sinceramente, el sector público está muy viciado. Es como en algún podcast escuché, el problema es la línea del dinero, la línea de la economía. Porque es como dice Carlos, si yo pago, te exijo. Pero en este lado, como no nos pagan directamente, no nos exigen. O no es como tal cual como exigencia, sino que no es como de, no, ay, no logro. Es que hay exigencias, pero hay de otra manera. La gente Sí. está muy viciada en cuanto a exigencias. Así es. Lamentablemente, en el caso de ustedes, que están en una escuela de riesgo, en un lugar peligroso, más bien, o en un lugar de bajo desarrollo, Bastante bajo. los padres de los niños tienen también un nivel de educación muy bajo. Entonces, no saben hasta dónde Pueden. exigirles. Ujú. O sea, pues ya sea por desconocimiento o por lo que ustedes gusten, hay esa situación de que no hay la exigencia porque no esperan que sus hijos lleguen a una carrera profesional, por así decirlo. Esperan que salgan de la escuela para alcanzar un trabajo de obrero, pero estable, o que simplemente ven que la escuela es una pérdida de tiempo porque podrían estar trabajando y ganando dinero. Que es el caso de muchos Sí. de nuestros Y en el alumnos. caso de escuelas o en escuelas públicas de más alto nivel, el caso se da al contrario, hay exigencias de más, Sí. sin embargo, muchas veces no son académicas. Es de, ¿por qué le están gritando a mi hijo? ¿Por qué mi hijo está sufriendo violencia por parte del profesor? Donde hay no sé si no quieran darse cuenta o no se dan cuenta los padres, que la disciplina no es... No está peleada con la educación. Está peleada con la educación, exactamente. Jamás. Sí. Pero fíjate que de lo que comentas, algo que me llama la atención es que justamente los padres no saben, y a veces creo que algunos padres sí saben y no exigen para Ujú. que no se les exija. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea que si tú exiges algo es porque tú lo vas a hacer. Sí. Entonces yo como padre, si yo exijo educación para mi hijo y que estén ahí, pues voy a estar ahí a un lado de mi hijo revisando tarea, repasando, investigando. Pero si no exijo, pues también me doy el lujo de lavarme las manos y Es culpa del profesor. es culpa del maestro. Sí, es que más que nada más bien era el punto, y creo que ya lo tocamos, el punto de ese vicio, Ujú. de esa falta de responsabilidad y de cumplir el rol que te está tocando. Porque a fin de cuentas, como mencionas, es muy difícil hacer que en el nivel económico bajo en el que estamos trabajando, los papás tomen la conciencia
porque se necesita el dinero. Entonces, como dices, o sea, si necesito que mi hijo esté ganando dinero y ahorita lo están amenazando con reprobarlo, hijo, salte de la escuela y te pongo a trabajar. Entonces, sí es algo muy complicado, es algo, creo que está fuera del alcance de todos, porque nos hace falta esa parte de responsabilidad. Pero no es tanto, más bien es como por sectores, ¿no? O sea, es dependiendo del sector en el que te encuentres, porque sabemos que hay muchas escuelas de paga que están sufriendo el mismo problema. Y mucha gente lo ha comentado en estos días. ¿Qué te voy a calificar si de 40 alumnos que tengo me están entregando 2? O de 35 alumnos que tengo me están entregando solamente 20. Y aquí nos remontamos al comentario que hacías. De esos 25 que sí estaban trabajando, o de esos 20, les voy a poner una calificación de 10, mientras que a los que no hicieron nada les voy a poner una calificación de 7, de 8, y van a decir, maestra, entonces, ¿para qué estuve en friega tanto tiempo si a fin de cuentas la otra persona que no hizo nada, pues va a salir beneficiada también? Exacto. Entonces, creo que sí, aquí creo que coincidimos los tres en muchas cosas, en el punto de que los docentes no tenemos las mismas exigencias, es cierto. Y lo peor del caso es de que aunque tenemos solamente un jefe, que es nuestra Secretaría de Educación Pública, cada escuela es un mundo. Claro. Y cada escuela sabe cómo se maneja y cada centro de trabajo sabemos cómo funciona. Y estamos como los alumnos. Sabemos con qué director sí, y con qué director no, y con qué director ni lo saludo. Nunca. O sea, tenemos ese vicio ya tan grande, ya se ha deformado tanto esta parte en la que decimos, es que no hace nada, así que no hay problema. La dejo. Ajá. Y nosotros lo vivimos. De hecho, Ofe es una compañera de mi escuela y nosotros lo platicábamos porque comentábamos que nuestra autoridad inmediata nos comentaba que los pasemos. Déjales un trabajo para que pase, no hay problema. Está como el caso que te comentaba. Una niña me di a la tarea de verdad de a todos mis alumnos mandarles mensajito por WhatsApp, tienes hasta tal fecha para entregar los trabajos. La chaparrita se contactó conmigo días después, varios días después, y me dice, maestra, bueno, teacher, ¿me puede por favor pedir o realizar un trabajo especial para ponerme al corriente? Y yo me quedé así como de, no, porque honestamente yo no me voy a tomar más de mi tiempo en pedirte un trabajo especial a ti para que te pongas al corriente a como lo hicieron todos los demás. Y decíamos con otras compañeras, es que nuestra autoridad inmediata sería su solución más certera. Sí. O sea, sí, tú déjale el trabajo para que se regularice y se ponga al corriente cuando es justamente el punto. No se me hace justo, no se me hace... Para los demás que estuvieron macheteándosela desde el 17, 26 de marzo hasta hoy. No, y sobre todo el hecho de que volvemos a lo mismo. No nos cuesta nada poner un número. No nos cuesta nada tomar una pluma y decir, ok, tú tienes 7, bueno, en este caso tomar una computadora y decirle, tú tienes 7, tú tienes 8, tú tienes 9, sino el hecho de qué estamos haciendo, sino el hecho de qué trabajo va a tener el siguiente maestro, a pesar de que nos están diciendo que nos vamos a ir con nuestros grupos que teníamos actualmente para seguir esta secuencia al siguiente ciclo. Pero, ¿qué problemas estamos dejando? Si cuando trabajamos de forma regular echamos la culpa a los maestros de un nivel anterior, ¿qué va a suceder ahorita? Sí. Y le vamos a echar la culpa fácilmente a la pandemia. Claro. Eso... El chiste es echar culpas a diestra y siniestra. Sí. El chiste es delegar esa responsabilidad que no tuvimos y decir, es que no lo pude porque no me entregó, pero ¿desde dónde nace esa parte? ¿Desde dónde nace ese punto en el que no estás entregando las actividades que estás realizando? Entonces, creo que sí es bastante complicado, es bastante difícil poder trabajar con esta situación. Y te comento, algo que me llega a tranquilizar de cierta manera es que no es un problema que estemos viviendo solamente en Jalisco. Este problema es un problema que se ha estado alargando durante mucho tiempo y que he tenido la oportunidad de platicar con gente de España, con gente de Perú, con gente de Argentina, en la que me están mencionando el mismo problema, que de todos los alumnos que tienen,
solamente está trabajando cierto porcentaje. La minoría, como siempre. Exactamente, sí, como siempre. Entonces, estamos llegando a un punto de quiebre. Estamos llegando a un punto en el que no se está trabajando de forma adecuada. Estamos llegando a un punto de conformismo. Y estamos tratando de salvar algo insalvable. Sí. Así, prácticamente es lo que estamos haciendo en este momento. Creo que ahora sí estamos dando patadas de ahogado. Sí, yo tuve Ya. la oportunidad de estudiar la maestría en línea y también ahí es de la persona a la que le interesa. Sí. Te daban una fecha De entrega. de entrega para tus trabajos. Si lo hacías, bueno. Bien, si no lo también. hacías, pues ni modo y simplemente no pasas. Pero no lo podemos hacer nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque es algo extraordinario. Es algo que nunca había pasado. Es algo que los alumnos están exponiendo, que están haciendo cosas nuevas que no estábamos acostumbrados. Y lo peor del caso, creo que el problema es que estamos viendo que muchos alumnos están perdiendo el tiempo en algo que no deberían de hacerlo. Porque Exacto. muchos no nos pueden decir que no tienen internet porque vemos que tienen internet. Suben TikToks. Suben TikToks, se suben a muchas plataformas. Sí, se suben. Sí, Se la y volvemos al punto que dijiste inicial. O sea, nuestros alumnos no son digitales. O sea, definitivamente esta fue la prueba de fuego para demostrar que nuestros alumnos no son digitales. Sí. No, o sea, no es como de, sí, las TICs y la fregada, la demás, pero estamos viendo que es, o sea, no la cachan. Y algunos incluso me atrevo a decir que no la quieren entender. Sí. No la quieren aceptar de que también hay otras formas de trabajar. Un comentario que me dijo una alumna que creo que fue el comentario que mayor impacto me dio fue, vamos a trabajar con lo que queremos hacer y vamos a investigar lo que nos interesa. Entonces, si no te interesa utilizar Classroom, si no te interesa utilizar Google Meet, Zoom, pues no lo vas a usar. No. Habemos miles de docentes que estamos en Facebook mucho tiempo. Facebook, Instagram, Twitter, o sea, muchas redes sociales, WhatsApp. pero estuvimos investigando otras Claro. herramientas que nos iban a ayudar a poder dar clases. Entonces, efectivamente, solamente vas a buscar cómo vas a poder manejar o cómo te vas a poder insertar en una red social o en alguna herramienta digital si esa te interesa. Sí. Si no te interesa, ¿Ni para qué? pues no lo vas a hacer. Entonces, el problema lo tenemos aquí. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. No sabemos. No sabemos cómo vamos a poder rescatar esta parte. No sabemos cómo vamos a calificar a nuestros estudiantes y a fin de cuentas vamos a caer en algo que creo que muchos docentes... El conformismo. Deja del conformismo, la regalada. Te voy a dar esta calificación, sale, bye. ¿Sabes cuáles son también el punto también que me preocupa? Los chicos los chicos que finalizan la Alguna etapa. parte. Ajá. Sí. Nosotros porque estamos trabajando en secundarias digo, híjole, pues van a pasar a la prepa. Pero de verdad yo me preocupo por ellos porque digo, ¿cómo le van a hacer? O sea, ¿cómo realmente le vamos a hacer? ¿Y cómo le van a hacer los maestros que le dan clases a ellos? Porque la evaluación tiene que demostrar de verdad que ellos lograron el punto en el que se supone que tienen que llegar. Pero es que aquí a fin de cuentas está la justificación. O sea, está la justificación de, ok, mi alumno no aprendió, pero ¿por qué no hizo el trabajo? Pero entonces, digo, me voy a otro nivel. Salen de la prepa y van a decir, llego a la universidad y, ay, es que en la prepa no me enseñaron, es que la maestra no nos, digo, la maestra no nos enseñó eso en línea, digo, ¿de qué se trata también? Pues sí, o sea, te digo, es una parte que todo, en este momento nos hemos dado cuenta que no es un problema de kinder, ¿no? O de preescolar, no es un problema de primarias, no es un problema de secundarias, Ni de ni de prepas, ni de universidades. O sea,
Ni de México. Exactamente, ni de México. O sea, nuestros planes y programas están realizados con marcos teóricos europeos. Nos ponen en las capacitaciones que vamos videos de Brasil, nos ponen videos de Argentina, nos ponen videos de Estados Unidos, nos ponen videos de España, pero ninguno de México. Nos ponen información de países diferentes que están viviendo la misma situación, pero que el contexto económico no es el mismo. Ni cultural. Ni cultural, obviamente. Entonces, efectivamente, o sea, nos dimos cuenta de esa parte. No es un problema de México, no es un problema de educación básica, no es un problema de educación superior, es un problema de pueblo. Es un problema de obligaciones, se podría decir. Valores. De valores. Creo que el punto crucial es una falta de valores. O sea, no se están inculcando, no se están aprendiendo valores. Podría ser que no hay esa necesidad todavía, no hay esa conciencia en la que el alumno diga, ok, lo voy a hacer por mi bien, no es porque alguien me lo esté diciendo. Sino y de hecho una de las maestras que en algún momento llegué a platicar con ella, me decía, ¿cuál es el problema de que los alumnos no quieren aprender? Pues simplemente que ven que las personas que no han ido a la escuela, no porque sea como un cliché nada más, pero sí que la gente que no ha ido a la escuela ha tenido más éxito que las que están estudiadas. Que es un chiste muy feo que pasa en México. Exactamente. Es un chiste muy feo. Es algo bastante horrible y todos nos damos cuenta. No tenemos contextualizado de otros países ahorita, pero sabemos que la mayoría de las personas sucede esto. Sí. Entonces, ya lo platicaste tú en el episodio pasado también de Homework Dealer, en donde pues las tareas se compraban, no había esa parte en la que querías aprender, sino que simplemente estamos buscando algo que es un número. Y aquí, en México, creo que se aplica el hecho de papelito habla. Siempre. Sí, entonces, desgraciadamente. Si tengo un papelito, eso va a abrirme más puertas, aunque después tenga que demostrar que sí lo sé. Entonces, este es un tema, creo que es bastante extenso, es un tema bastante minucioso, es un tema de muchas opiniones. Hay gente que va a estar de acuerdo, hay gente que va a estar en contra de lo que a lo mejor se dijo, pero a fin de cuentas que todos pensamos, de muchos docentes que he visto, caemos en la misma situación. El alumno no quiere aprender, el padre de familia no está comprometido, hay docentes que no están trabajando, también hay maestros que están dejando su alma y que no es valorado el trabajo que se está haciendo. No. Y que lo que mencionaba Carlos hace unos minutos, no hay algún tipo de consecuencia. Yo creo que ese es el punto crucial. Ya no hay consecuencias. Ya no hay consecuencias de tus acciones. Sí. Muy por el contrario. Ahora si no te parece algo, quéjate. Quéjate para obtener algo mejor. Quéjate para que te lo modifiquen. Sí. No lo sé. Básicamente es lo que se nos está tratando de dar a entender. De dar a entender. Se les está dando la apertura a los alumnos de que lo hagan. Mencionabas que habían corrido algunos docentes. Supongo que fue por la ineptitud de dar sus clases, ¿o cuál era el motivo? Exactamente. Ustedes identificaban a un maestro que los estaba enseñando y a un alumno que no. Perdón, a un profesor que no. Así es. Entonces, o sea, es esa parte crítica del alumno que sí está diciendo, ok, con esta persona sí estoy aprendiendo, con esta persona no estoy aprendiendo. Este docente es bueno porque me trata bien y porque jugamos en su clase. Este docente es malo porque me está exigiendo y me voy contra él. Entonces creo que tenemos que balancear, ¿se podría decir así? Como balancear esa báscula de qué es lo que en verdad se espera de la escuela
De la educación actualmente. O de la educación. ¿Qué estamos esperando de todo esto? ¿Realmente vale la pena? ¿La ley del mínimo esfuerzo? Sí. Creo que sí vale la pena enseñar a los alumnos, pero valdría más la pena enseñar a todas las personas la importancia de superarte y de hacerlo por mérito propio. Y no para demostrar simplemente algo, sino por el hecho de que al momento de estar desarrollando esas habilidades, de estar cumpliendo con tus responsabilidades, va a ser más fácil que obtengas un mejor nivel de vida que si simplemente lo haces por entregar, por hacerlo y por obtener un número. Exactamente. Entonces, sí es algo bastante complicado. Creo que es un tema que nos va a dar, que nos daría para mucho, que nos daría mucha información miles de opiniones. Exactamente, miles. Que deberíamos de ver. Pero entonces, básicamente, ahorita, en educación básica, nos están pidiendo que hagamos eso. Nos están pidiendo... que regalemos la calificación. Punto. Más maquilladito. Nos están pidiendo que el día de consejo técnico simulemos las estrategias necesarias para poder evaluar a nuestros estudiantes. Ya nos dirán cuáles van a ser los dictámenes para poder hacerlo. Nos van a decir cuándo se van a concluir realmente las actividades, pero esto quiere decir que se llevaría a cabo un proceso en donde se hablaría de cuáles son los alumnos que se encuentran en recuperación, que no lograron trabajar durante mucho tiempo, y también se nos diría que a lo mejor a los alumnos que ya están evaluados, por así decirlos, pues que puedan pausar y que empiecen sus vacaciones. También. Esto ya sería para el 19 de junio, según la estrategia que nos está comentando nuestra Secretaría de Educación. Para el día 22 de junio al 3 de julio se hace la emisión de boletas y certificados digitales para que ya se les puedan entregar los documentos a nuestros estudiantes. También he estado leyendo que no se va a hacer ningún examen de admisión a secundarias. Entonces, pues obviamente los alumnos de sexto que perdieron prácticamente el tercer periodo, pues lo recibiríamos de la misma manera en como dejaron. Claro, no estoy mencionando que no están haciendo su trabajo sus papás, porque claro, hay muchas evidencias. Hay muchas evidencias de que los papás, muchos de ellos están al pie del cañón. Sí, que están mostrando y mis que ellos... respetos para esos papás. Exactamente, que están mostrando que ellos sí están trabajando y que están haciendo todas las actividades, y creo que está bastante bien. Sí. Después de eso, nos vamos al 29 de junio. El 29 de junio ya nuestro calendario nos dice que va a haber la publicación del dictamen de asignación de nuevo ingreso para el próximo ciclo escolar, en qué escuela quedaron y cómo se va a realizar. Esto es a nivel básico. Básico. ¿Sí? Del 6 al 31 de junio se hace un receso de actividades docentes. Aunque no lo crean, los docentes seguimos trabajando en friega. Habemos muchos docentes que estamos todavía comprometidos con la educación. Estamos tratando de sobrellevar esta situación que es extraordinaria y nos está pidiendo mucho trabajo para estas fechas, aunque a fin de cuentas pues es lo que estamos tratando el día de hoy, que es algo bastante complicado. Eso sería del 6 al 31 de julio en receso de actividades docentes. Del 3 al 14 de agosto se haría una sesión nueva de consejo técnico escolar y se empezaría con la sanitización de planteles. Esto es porque se pretende que ya para septiembre se logre ingresar a las escuelas, ya logremos estar dentro de las aulas. De las aulas. Algunas mencionan que va a ser exactamente escalonado, algunas mencionan que va a ser a mediados de agosto, otras mencionan que van a ser en septiembre, pero todo depende de cómo se encuentre el semáforo de esta sanitización que estamos viviendo. El 17 de agosto se iniciaría el ciclo escolar 2020-2021, siempre y cuando las condiciones sean favorables. Óptimas. En caso de que se presente algún alumno con síntomas y que resulte positivo, la escuela automáticamente se cierra nuevamente hasta nuevo aviso. Exactamente. Corremos a nuestras casas otra vez. Sí. Y del 17 al 28 de agosto se hace la evaluación diagnóstica de los estudiantes. Se supone que en un principio habían dicho que iba a ser escalonada,
Posteriormente comentaron ya. que iba a ser digital, entonces necesitamos ver también cómo nos vamos a comunicar con los nuevos estudiantes que vamos a recibir. Fíjate que es algo que yo tengo mucho miedo. Tengo muchas dudas de cómo va a ser esto. Porque digo, tenemos grupos desde los 45 alumnos y digo, ¿cómo le vamos a hacer? Y digo, y a esto porque uno siempre piensa que es fácil desde el otro lado de la barda, ¿no? Sí. Porque digo, bueno, para preescolares y primarias los entiendo, pues los van a ver de 2 a 3 veces a la semana. Pero secundarias, prepas, universidades... Sí, ya va a ser una estrategia completamente personal, supongo, y de la misma manera en cómo lograste acumular a tus alumnos ahorita, pues lo vas a hacer en un futuro. Entonces, pues esta es la información que tenemos hasta ahorita. Creo que es un tema bastante amplio. Sí. Creo que tenemos que verificar cómo se va a trabajar y sobre todo estar al pendiente de las indicaciones, porque a fin de cuentas tenemos un jefe que nos está indicando cuál es el modo de actuar. Y también ver cuál va a ser la reacción de los padres de familia. Aparte de todo esto. No quieran mandar a sus hijos a la escuela. Porque yo he visto, como dices, las opiniones divididas, desde los papás que yo no voy a mandar a mi hijo hasta que todo esté bien, sí, hasta los de ya por favor, ya llévenselos. Sí, entonces también eso es bastante importante, ya la forma de actuar de cada uno y el criterio que ellos tomen, pues esa es la manera en la que nos vamos a tener que acomodar. Entonces, les comento, sí es un tema bastante complicado, es un tema bastante extenso, es algo que todos estamos viviendo, que todos estamos preocupados y que sinceramente, pues necesitamos buscar más que nada estrategias. Y sinceramente creo que el punto importante de esto es que un docente no lo sabe todo, necesita estarse actualizando, necesita estar consciente de lo que está haciendo dentro y fuera del aula. Y sobre todo, predicar con el ejemplo. Sí. Seguirse preparando. Si vamos a seguir trabajando en línea, si vamos a seguir trabajando a distancia, pues necesitamos hacerlo de una manera en la que nos favorezca a todos para evitar ese tipo de contratiempos y evitar lo que muchos estamos preocupados, que es la mano obrera. No necesitamos más gente trabajando, no porque esté mal, sino porque necesitamos crear conciencia. Formar gente capaz de irse a un puesto más alto, más allá de un maestro albañil o algo. Líderes. Exactamente. Y creo que en México hay mucho potencial para hacerlo. Sí. Entonces, hay bastante alumnos que tienen la capacidad de sobresalir, pero que poco a poco la flojera, la cultura, la forma de dirigirse, la hemos ido bajando y han sido sometidos a algo que probablemente ellos no estaban buscando. Y es difícil que los alumnos que sí se quieren superar tengan las oportunidades de hacerlo. Sí. Porque está la parte económica, está la parte social, está la parte nuclear, porque sus familias muchas veces son los que no permiten que ellos sigan estudiando, porque necesitan la parte económica que los ayude. Entonces, creo que tenemos un arduo trabajo. Creo que necesitamos trabajar mucho en el pensamiento de nuestros estudiantes, en el pensamiento propio, y sobre todo, creo que es muy importante crear esa conciencia y esa sed de superación. Sobre todo eso. Entonces, Ofe, te agradezco mucho que hayas participado en esta ocasión. Creo que es un tema que como docentes nos importa mucho. Muchas gracias. Y pues, Carlos, igual me agradezco mucho la participación que tuviste el día de hoy. Y creo que esto es muy importante para todos. Entonces, pues esto fue La Sala de Maestros, es un podcast en donde los profesores dicen lo que realmente quieren decir y el día de hoy creo que dijimos todo acerca de la evaluación. Sí. Entonces, muchas gracias, no sé si quieres agregar algo. Gracias, de verdad, me emocioné mucho cuando me pediste que participáramos, te agradezco mucho y pues nada, no queda más que cada quien que tome su propia responsabilidad. Sí.
Que Carlos, tome el toro por los cuernos. ¿algo que quieras agregar? No, ya, muchas gracias por escuchar. Que va lo que esperaban todos. Sí, entonces muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos hasta la siguiente.